Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Asistimos hoy a la última sesión de debate sobre la Ley de Ciencia, que este Gobierno cocinó al estilo de yo me lo guiso y yo me lo como, es decir, sin contar con nadie. Y cuando el pastel salió calentito del Consejo de Ministros, señorías, tenía más agujeros que un colador. Para tapar esos agujeros, uno de ellos, precisamente, Podemos presentó una enmienda que fue posteriormente rechazada en el Senado, retirando la disposición adicional 10ª que se había incorporado en el Congreso y que hoy volvemos aquí a debatir. Un rocambolesco juego de ping-pong entre las cámaras legislativas y un culebrón que resulta incomprensible para la ciudadanía y que se hubiese evitado de haber hecho las cosas bien desde el principio. Por eso es importante recapitular y explicar a los españoles cuál es la verdadera realidad. Lo primero, y para poner en contexto, hay que decir alto y claro que la ciencia en España está hecha unos zorros. A pesar del enorme talento que atesoran nuestros investigadores, están maltratados, con salarios paupérrimos. Ya en Vox denunciamos desde esta tribuna las nóminas mileuristas de profesionales con más de 20 años de experiencia. Hay que decir que trabajan asfixiados por una espesa burocracia y que tenemos un éxodo masivo de talento joven al extranjero. Y lo peor de todo, y la clave, tenemos una infrafinanciación del 1,4% de nuestro PIB, lejísimos, señorías, del 2,3% que es la media europea y a años luz de los países que encabezan Europa, como Suiza o Suecia, por encima del 3%. Esta es la triste realidad, señorías, y no es fruto ni de Putin, ni del virus, ni siquiera de Franco, créanme. Los responsables de este mayúsculo despropósito son los gobiernos de la alternancia, de Partido Socialista y de Partido Popular. Ustedes han gestionado la ciencia de España en los últimos 40 años y son los artífices de esta dramática situación. Pero centrémonos en lo que ha sido la trayectoria de esta ley. A pesar de que el mundo científico, por unanimidad, les pidió a gritos un pacto por la ciencia de todas las fuerzas políticas, este Gobierno desde el minuto 1 aplicó un cordón antidemocrático a Vox y nos excluyó de conocer el texto inicial y, por supuesto, invitarnos a firmarlo. Es de justicia decir que solo una diputada de Ciudadanos, Marta Martín, tuvo la valentía de levantar la voz y denunciar esta injusticia. Hoy ya no está aquí por decisión propia, pero quiero darle las gracias de todo corazón desde esa tribuna. Señores de Gobierno, con estas añagazas, ustedes no silencian a los diputados de Vox. Lo que hacen es amordazar a los 4 millones de votantes de la tercera fuerza política de España. No puede haber un acto más mezquino ni más antidemocrático. Hay que contarle a los españoles que este Gobierno entiende a la ciencia como una herramienta para su propaganda. Se les llena la boca con la importancia de la ciencia, para luego acabar, como siempre, dejándola en la cuneta. Ya lo hicieron con los científicos durante la pandemia, cuando les declararon no esenciales, confinándolos en sus casas sin permitirles trabajar. En España, durante ese periodo, uno podía reformar su cocina, porque los profesionales que trabajaban allí habían sido considerados esenciales. Pero ustedes, de forma ilegal e inconstitucional, dejaron a los científicos encerrados en sus casas. Los españoles tienen que saber que en este Congreso se creó una subcomisión con 26 expertos de primer nivel para escuchar sus propuestas e incorporarlas a la Ley de Ciencia, y que este Gobierno no esperó a que acabaran sus comparecencias. Estos científicos, algunos de ellos eminencias internacionales, y el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el texto de la ley sin que interviniesen todos ellos aquí. Una vez más, pisotearon a la ciencia. ¡Qué falta de respeto y qué desfachatez, señores! Pero es que hoy mismo vuelven a despreciar a la ciencia con el decreto en el que marcan que los centros de trabajo no deben superar los 27 grados. Y excluyen, por ejemplo, a las peluquerías, que nos parece fenomenal, señorías, pero se olvidan de los laboratorios científicos. ¿Les parece saludable de verdad que nuestros científicos trabajen a 27 grados con bata, con guantes de propileno, con gafas de laboratorio y con manejando sustancias como el éter o la acetona, que a esas temperaturas generan gases inflamables? No hace falta que nos respondan, porque sabemos que les da absolutamente igual. Hay que contar también a los españoles que durante el periodo de tramitación de este Gobierno impulsó la reforma laboral, que puso en peligro el futuro de más de 25.000 investigadores. No solo demostraron una ausencia total de coordinación entre las carteras, sino una enorme prepotencia al desoír a los rectores de las universidades españolas que les alertaron a principios de año. Hay que explicar que este Gobierno
que dice que nunca deja a nadie atrás, se olvidó en su ley de los profesionales técnicos, de los profesionales de gestión, incluso de los investigadores sanitarios, y que solo con enmiendas del resto de los grupos de partido se consiguió corregir este inaceptable olvido. Hay que contar que su ley no garantizaba la inversión, a pesar de que su maquinaria mediática vendió a bombo y platillo el blindaje de la financiación de la ciencia. Ustedes lo condicionaron a disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio, un blindaje de pacotilla, que tuvo que ser enmendado una vez más para garantizar la inversión en la ciencia. Esta ley incluye mejoras, pero no es la solución definitiva a la inestabilidad laboral del mundo científico. Detrás subyace un problema endémico de falta de financiación, una falla estructural que ustedes podían haber abordado si hubiesen tenido amplitud de miras y la valentía necesaria. ¿Nos quieren explicar cómo van a financiar la ciencia cuando no cuenten con los fondos europeos? Señores del Gobierno, esto ha sido una crónica de la oportunidad perdida. Tenían ustedes en sus manos, tocándolos con los dedos, la posibilidad de dejar a un lado el sectarismo y los intereses partidistas y de haber apostado de verdad por la ciencia. Pero pedir a este Gobierno que no sea sectario, incluso que abrace el sentido común, es como pedir peras al olmo o uvas al espino. Un auténtico desatino. Muchas gracias. Muchas gracias.